hecho de manejar tomado, el hecho de manejar ebrio, borracho, beodo, cualquiera de esos términos viene a ser lo mismo. Estoy usando sinónimos. Es un crimen el manejar borracho. Y es una de las peores consecuencias que ha tenido nuestra gente inmigrante. Ahora, ¿por qué resulta tan grave y qué puede llevar como consecuencia seria este delito en temas de inmigración? Pues sí, Jorge, en realidad sabemos que esta cuestioncita del manejar tomado ha sido algo con lo que se fustiga a nuestra comunidad, ha sido un látigo de castigo contra la gente inmigrante y tal vez muchos de nuestros radioescuchas no están conscientes o no están al tanto de cuánto ha impactado la cuestión el delito de manejar tomado a nuestra gente. Estábamos hablando acerca de las deportaciones, estábamos hablando acerca de estos procesos y cómo se quedan familias pues sin sus seres queridos. Una de las principales causas de eso, estadísticamente hablando, uno de los principales motivos pues tipo de conducta que conlleva a esto, estadísticamente hablando, la mayor causa de las deportaciones ha sido justamente esto de manejar tomado. Resulta que pues en sí se supone que manejar tomado no lleva automáticamente a una deportación y esto tal vez les puede inducir a un sentido de falsa seguridad a muchas personas de nuestra comunidad y pueden pensar, oh no, pues yo le conozco a tal persona que estuvo manejando tomado y de todos modos se quedó aquí dentro de los Estados Unidos, no es tan grave, de todos modos incluso consiguió un permiso de trabajo, seguro que no es tan grave. Cuando le arrestaron por manejar tomado, le dejaron salir bajo fianza y pues ningún problema. Cuidado, en realidad, como dije antes, estadísticamente el máximo número de personas que han sido deportadas es por la causa de haber estado manejando tomado. ¿Por qué es esto? Cuando usted maneja tomado, eso es un factor que hoy en día, a diferencia de en el pasado, se toma como un índice o un factor que indica que usted es un peligro para la comunidad. Cuando usted ha sido inculpado de manejar tomado, una de las cosas que sucede es, obviamente tiene que pagar su pena ante la Corte del Condado. Ese no es el gran problema, especialmente si es que es la primera vez. En muchos casos se puede conseguir que en el condado le den un castigo mínimo, lo que se llama time served. Si usted ha estado 2 días, 3 días en la cárcel, con eso se puede considerar pagado, se declara culpable y ya puede salir. Como dijimos antes, para un ciudadano, para un residente, esto no es ningún problema. Ya pues ok. Pasó el mal rato, pasó los 2 días detenido, se va ante el juez, se declara culpable, hasta luego, se acabó, se puede hasta cierto punto, por decir así, olvidar de lo que pasó y no parece ser tan serio. Para la persona que es indocumentada, una vez que completa su caso ante el condado, automáticamente hoy en día pasa con el Departamento de Inmigración y tiene que responder ante el Departamento de Inmigración en cuanto a este delito. ¿De qué manera tiene que responder? Para que usted salga libre bajo fianza del Centro de Detención de Inmigración, usted necesita convencerle al juez de inmigración de 3 cosas. Número 1, que usted tiene algún tipo de base de alivio. En muchos de los casos, con la ayuda de un abogado competente, su abogado va a poder presentar y convencerle al juez de que usted sí tiene alguna base de alivio, ya sea que tenga el derecho de aplicar para cancelación de deportación, ya sea que tenga el derecho de aplicar para asilo, ya sea que tenga el derecho de aplicar porque algún familiar suyo le está pidiendo para la residencia, el derecho para la visa U. En la gran mayoría de los casos va a haber algún tipo de alivio que está a la disposición suya, que su abogado le puede informar a la corte y en ese aspecto ayudarle. Ese es número 1. Número 2, tiene que convencerle a la corte que usted no es lo que se llama un flight risk, que no hay riesgo de evasión. ¿Qué quiere decir? Que si el abogado le permite su libertad, usted en el futuro va a atender las audiencias ante la Corte de Inmigración y no hay el peligro que usted se esconda, se desaparezca y deje de atender esas audiencias. Eso también el abogado normalmente le puede ayudar sin mayor problema, especialmente si usted es una persona que tiene aquí esposa, hijos, casa, familia, pues se muestran las raíces, los contactos, las relaciones que usted ya tiene aquí dentro de la comunidad, dentro de su comunidad,
y eso le establece a la satisfacción de la mayoría de los jueces que usted no posa un riesgo de evasión, que usted es una persona que sí va a comparecer a las audiencias futuras. El tercer factor, el tercer requisito es eso de demostrarle, de comprobarle al juez que usted no impone un riesgo a su comunidad, que usted no impone un riesgo a la comunidad en general por el hecho de que pues usted es una persona que puede tender a cometer crímenes. Y ahí, hoy en día, en el Departamento de Justicia, justamente apuntando a nuestra comunidad, se ha establecido que el hecho de que usted maneje tomado tiene que presumirse, o sea, quiere decir que el juez tiene que tomar como un hecho de que si usted manejó tomado, usted va a constituir un riesgo para la comunidad. Entonces ya no es solo cuestión de decirle al juez de migración como era hace algunos años, es la primera vez, su señoría, seguro que no va a volver a pasar y ya no nos preocupemos de esto. No, ahora toca convencerle al juez que se supone que de por sí ya está persuadido. Por la ley se requiere que se sienta persuadido de que usted es un riesgo en contra de la comunidad. Hay que persuadirle al juez de lo contrario, que en realidad las circunstancias que le llevaron a usted a manejar ebrio en esta situación son únicas, son extraordinarias y es algo que nunca ha pasado antes y nunca volverá a pasar en el futuro. Si no se le logra convencer de esto al juez, si es que su abogado no es alerta, no es consciente, no le entrena bien a usted a lo que se expone, no le prepara para la audiencia y no se hace una presentación de veras competente, lo que va a suceder es que el juez va a encontrar que es usted un riesgo en contra de su comunidad, le va a negar la fianza. Una vez que le niega la fianza, ya está muy, muy cuesta arriba su proceso, porque eso quiere decir que a las pocas semanas ya se enfrenta a una audiencia que le llaman de méritos, en la que se decide ya el todo por el todo, o se va de una vez o se queda aquí con residencia. Y para que usted se quede aquí con residencia permanente, quiere decir que usted va a tener una situación bien calificada. La gran mayoría de personas que enfrentan ese tipo de audiencia on the merits, como se dice, una audiencia traducida al español en los méritos, pero quiere decir una audiencia final, la gran mayoría de personas fallan en esta audiencia y no logran persuadirle a la corte que tienen derecho a cancelación de deportación. El estándar que se aplica para una cancelación de deportación en un juicio final, cuando usted está detenido, es extraordinariamente elevado y es muy, muy duro de ganar. Entonces, por medio de este mecanismo, por medio de este set de reglas que ahora se aplican a los casos de inmigración, la gran mayoría de personas que se les arresta manejando tomados, especialmente aquellos que no tienen un abogado con bastante experiencia, que sepa cómo manejar esta cuestión, salen deportados. Hace poquito